Listo. Entonces, el tema que nos queda por ver es el de metabolismo de las proteínas. Acá, en vez de ver la parte de la obtención de energía de las proteínas, vamos a concentrarnos más en la síntesis. Y con eso vamos a contestar un poco la pregunta de cómo es que ocurre la hipertrofia muscular en una persona. Primero, algunos aspectos generales, ¿verdad? Que es, las proteínas se utilizan para la síntesis de tejidos, puede servir como fuente de energía y es una estructura de las membranas plasmáticas. Y es un componente, perdón, esencial en cuestiones como la hemoglobina, la mioglobina, los factores de coagulación, las hormonas, las enzimas, los receptores, los amortiguadores, el colágeno, nucleoproteínas, anticuerpos, buffers y transportadores. Entonces vean que las proteínas están involucradas en un montón de estructuras del cuerpo que son súper importantes, que pueden utilizarse como fuente de energía, sí, pero no es su principal función. ¿Cuál es otro aspecto? La mayoría de las proteínas se encuentran, por ejemplo, en el músculo, cerca del 65%, corresponden más o menos a un 12 o 15% del peso corporal total, y hay que considerar factores como el sexo, la edad y la condición física del sujeto, porque esto determina el porcentaje o la cantidad de proteínas que hay en el cuerpo. Profe, Las, ¿puedo volver a poner la diapositiva ¿sí? pasada 5 segundos? Es para hacer un apunte. Ok, entonces, luego las proteínas están conformadas por aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción básicos que permiten la síntesis o la formación de estas proteínas. Eh, Dentro de los aminoácidos vamos a poder tener aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales están en esta lista y los no esenciales en esta otra. Los esenciales se llaman así porque son los que requerimos de la dieta, no los puede sintetizar nuestro cuerpo. Los no esenciales son aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizar. ¿Quién se encarga de la síntesis de los aminoácidos en el cuerpo? El hígado. Pero solo puede sintetizar los no esenciales. Los esenciales, repito, se requieren de la dieta. Un aminoácido de importancia biológica para nosotros es la leucina. ¿Por qué razón? Es uno de los principales aminoácidos involucrados en la síntesis de proteínas musculares y tiende a utilizarse mucho en lo que son suplementos. Las proteínas, como les dije, se constituyen a partir de aminoácidos. Estos aminoácidos, al unirse, ¿verdad?, forman una estructura primaria que se conoce como una cadena polipeptídica. Aquí lo que tenemos son 3 aminoácidos juntos, ¿verdad? Que eso sería una estructura muy básica. Estos pueden plegarse y convertirse en estructuras secundarias como hojas plegadas beta o colocarse en estructuras de secundarias de hélice alfa, ¿verdad? Que son estructuras ya un poco más complejas, y luego transformarse en estructuras terciarias, que ya es lo que tenemos acá. Que por ejemplo, esta es el grupo o la hélice alfa, ¿verdad? Que conforma o que va a ayudar a constituir lo que eventualmente va a ser la hemoglobina. Y aquí tendríamos, de hecho, ya la estructura cuaternaria, que sería ya la proteína en forma, que en este caso es la hemoglobina, que está constituido por 4 hélices alfa, o sea, 4 estructuras de aminoácidos en formación hélice alfa, pero agrupadas. Eso constituye la estructura cuaternaria, que es ya una proteína en forma, es una proteína funcional. Entonces, vean que de base los aminoácidos son esenciales porque, repito, son los bloques de construcción para las proteínas. Y estas proteínas, según el plegamiento que tengan, fueron proteínas de mayor tamaño, como es el caso de la hemoglobina. Ahora bien, ¿dónde está la información para sintetizar las proteínas? O sea, ¿cómo es? ¿De dónde salen? Verá los datos, verá que me dicen que se va a sintetizar una proteína, una hemoglobina, o se va a sintetizar una miosina, que es una proteína muscular. Bueno, esa información está en los cromosomas, que son los que contienen los genes. Y es en los genes donde tenemos la información para producir o sintetizar aminoácidos. Ya vamos a ver eso. ¿Dónde están esos genes? En el núcleo de las células. Eh, las células somáticas entonces contienen cerca de 46 cromosomas, ¿verdad? Bueno, perdón, 46 cromosomas, 23 que son heredados de la madre y 23 que son heredados del padre. El gen como tal, ¿verdad? Es la unidad hereditaria de la célula, o sea, es donde está la información nuestra, o sea, por decirlo de alguna manera, es el manual a partir del cual fuimos construidos, o sea, es nuestro manual de funcionamiento, ahí viene toda la información, color de los ojos, color del pelo, color de la piel, ¿verdad? Estatura y demás, todo viene en esos genes.
y sirve para lo que es el control de las estructuras y actividades celulares y la diferenciación celular. Cada cromosoma es una cadena larga de ADN arrollada con varias proteínas. Entonces es importante tener claro, ¿verdad?, que los cromosomas van a albergar, o sea, van a contener todo ese material genético. El ADN como tal, ¿verdad?, que es lo que tenemos en los cromosomas, almacena la información genética, o sea, son las instrucciones para la síntesis de proteínas, de todas las proteínas de nuestro cuerpo. Y este ADN, perdón, se basa, o es un conjunto de bases nitrogenadas, ¿verdad?, o nucleótidos, que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, de hecho, son 4 bases nitrogenadas, no 3. Entonces, estas bases nitrogenadas, perdón, o sea, van a estar conectadas entre ellas, ¿verdad?, de dos en dos. Y es a partir de estas que vamos a poder saber qué tipo de aminoácido va a irse sintetizando. Me explico. Cada secuencia, ¿verdad?, o sea, cada secuencia que vayamos viendo en el ADN me va a permitir ir identificando, o sea, me va a permitir saber qué tipo de aminoácido voy a ir sintetizando. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, ahorita vamos a ir explicando que según, perdón, el orden de esas bases nitrogenadas, eso, por decirlo así, es un código. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, aparece una adenina, una timina y una guanina, eso se lee como un código para sintetizar un aminoácido en específico. Si hubiese otra formación en donde es citosina, guanina, timina, eso es otro código que me forma otro aminoácido. Y así es como funciona la síntesis de los aminoácidos. Es a partir de un código. Entonces, ese código, para saber qué aminoácido se sintetiza, está en el ADN. El ADN, repito, es lo que tiene el manual de las instrucciones para la generación de las proteínas. Entonces, vean. Vamos viendo lo claro. Yo tengo mi célula y mi célula tengo una estructura que es el núcleo. En ese núcleo está el ADN, que es el que tiene las instrucciones, ¿verdad?, para la síntesis de las proteínas. Cuando necesita mi cuerpo, cuando se requiere sintetizar una proteína, ¿verdad?, en particular, entonces se recurre a ir al ADN, que es el que tiene el manual. Pero eso solo es el manual. Se requiere otra serie de pasos para poder obtener esa información. Vamos a ir viéndolos. Entonces, hay otro componente muy importante que es el ARN mensajero. El ARN mensajero lleva la información de los genes del núcleo hacia los ribosomas. Perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este ARN mensajero va a traer parte de la información del ADN al citosol. Y en el citosol vamos a dar inicio al proceso de la síntesis de las proteínas. O sea, como quien dice, este ARN mensajero, como lo dice su nombre, ¿verdad?, es el que trae el mensaje, ¿verdad?, que se tiene que codificar, o sea, que se tiene que traducir y convertir en una proteína. Entonces, vean lo que dice acá, que esto es importante. Es una copia, o más bien copia la información genética. O sea, entonces, llega al núcleo, obtiene esa información, esa copia, y se la trae. Y ya vamos a ver qué pasa con esa copia. Y vamos a ver todo el proceso. Porque el ARN mensajero no puede encargarse de todo. Simplemente se encarga de traer el mensaje. Quien se encarga de traducir ese mensaje y empezar a sintetizar el mensaje en sí, son unas organelas que se conocen como ribosomas. Los ribosomas son los encargados de la síntesis de proteínas. Entonces tenemos el núcleo, en el núcleo está el ADN, que contiene el manual, luego tenemos el ARN mensajero, que es el que hace una copia del pedacito del manual que necesitamos, lo saca al citosol, y en el citosol hay una estructura o una organela que se encarga de traducir ese mensaje y convertirlo en aminoácidos. ¿Quién se encarga de eso? El ribosoma o los ribosomas. Entonces, ¿qué es importante también aclarar? El ARN mensajero, a diferencia del ADN, perdón, si ustedes ven acá, tenemos guanina, adenina y citosina, pero no tenemos la T, como si pasaba con el ADN. Me vuelvo un momento. Vean que aquí tenemos la timina. Aquí no tenemos timina en el ARN mensajero. Repito, tenemos guanosina, tenemos adenina y tenemos citosina, pero no tenemos timina. Entonces, ¿qué tenemos? Uracilo. Entonces, cuando ustedes vean una U, aquí, estos serían las timinas, por cualquier cosa.
para que quede esa aclaración. Entonces, en el ADN tenemos timina, en el ADN, en el ARN no tenemos timina, lo que tenemos es uracilo. Eso que están viendo ustedes ahí, esa tirita de ARN mensajero, ese es el mensaje que va a salir hacia los ribosomas para que se haga la traducción y se haga la síntesis entonces de las proteínas. ¿Pero cómo? Bueno, falta un elemento más, que es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el que carga el aminoácido. ¿Cómo así? El ARN mensajero lleva el mensaje, el ribosoma lo lee y a partir de esa lectura, ¿verdad? Como que dice, traduce el mensaje y dice, ah, ok. De hecho son más o menos cada 3 bases nitrogenadas. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas, eso me ayuda a identificar un aminoácido específico. Ah, ok, entonces viene, vamos a tomar de hecho el ejemplo que está acá. Vean cómo viene esto. CAU. Esos son los 3 bases nitrogenadas del ARN, del ARN de transferencia, perdón. O sea, CAU. O sea, ¿qué quiere decir eso? Voy a explicarlo. Viene aquí el ARN mensajero y el ARN mensajero trae un código, ¿verdad? Aquí, sus 3 bases nitrogenadas. Eso es lo que permite que venga el ARN de transferencia, se pegue para saber que es, ah, ok, es este aminoácido el que hay que generar. Entonces genera un aminoácido en particular. Vienen otras 3 bases nitrogenadas, se pega otro ARN de transferencia que se acople a eso y pone el otro aminoácido. Ya lo vamos a ver, de hecho, en otra imagen que se ve mejor. Aquí no, este no me gusta. Voy a usar a esta imagen. Entonces, vean. Nos vamos a mover eso para atrás y acá. Primero, yo les había mencionado a ustedes que tenemos el ADN. Este es el ADN completito que está dentro del núcleo. Y hay que comenzar a hacer una lectura de ese ADN para obtener el mensaje, ¿verdad? Ese mensaje que se quiere traducir. Para eso participa una enzima que se llama la ARN polimerasa. ¿Y qué hace la ARN polimerasa? Bueno, permite que se separe el ADN, que es eso que ustedes ven acá, ven que es esta separación. Bueno, eso se separa, se abre y ahí entonces se comienza a hacer la lectura del mensaje. Empiezan entonces a aparecer las bases del ARN y entonces se comienza a generar un ARN, que es esto que ustedes están viendo acá. Ese ARN, ¿cómo se generó? Bueno, se genera según el segmento del ADN que se abrió. ¿Eso quién lo determina? Hay diferentes vías de señalización que son activadas, ¿verdad? Y según la vía de señalización que se active y según la señal que se envíe, se indica en qué punto el ADN tiene que, digamos, abrirse para comenzar a hacer la lectura y tomar la información que se necesita. Entonces, se cierra el manual de instrucciones, que en este caso es el ADN, y con esto, que eso sería aquí, ¿ven? Que ya se cerró, porque ya no está el ARN polimerasa, y ya lo que tenemos del resultado final, ¿qué es? Mi ARN mensajero, que repito es el mensaje, o sea, ese pedacito de la instrucción que estaba en el ADN va a salir. Eso solo no sirve de nada. Necesitamos que esa parte llegue al citosol y en el citosol sea traducida. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí viene explicado en texto lo que les estaba tratando de mencionar. Y aquí ya viene entonces la explicación de esa parte. Tienen el ARN mensajero, ya procesado, aquí se hizo la transcripción, ese proceso se llama transcripción, o sea, se transcribió el ADN y se generó un ARN mensajero, eso se transcribe y ahora sí, ¿quién entra acá en acción? Los ribosomas. ¿De qué se encargan los ribosomas? De traducir ese mensaje. ¿Y eso para qué me permite a mí esa traducción? Porque entonces aquí es donde viene el ARN de transferencia, que es este que está acá, él es el que trae el aminoácido, y entonces el ribosoma, conforme lo va leyendo, ¿verdad? Lo va traduciendo y eso va permitiendo que el ARN de transferencia sepa qué debe pegarse ahí. Vean la imagen que está acá, que está más grande. Esa imagen de ahí. De hecho, lo voy a agrandar todavía más para que quede más claro. Entonces, si nos concentramos en esta imagen, este es el ARN mensajero, que es el verde. Vean que aquí están todos los códigos, o sea, las letras de las bases nitrogenadas. Repito, cada 3 bases nitrogenadas, ¿verdad?
me permiten formar o, digamos, ir uniendo aminoácidos. Véanlo así. Aquí tengo la secuencia U, U, C. ¿Esto qué permite? Que se le una adenina, ¿verdad?, correspondiente a cada U, y una G con la C. Y de esa manera, entonces, esto se traduce en una fenilalanina. Este PHE es el aminoácido fenilalanina. El que sigue, UGG. Perfecto, entonces el ribosoma toma esta información y eso entonces dice, ok, el ARN de transferencia que necesitamos aquí es el que tenga la secuencia ACC. Y se sintetiza un triptófano. Y ahí hay que siga. Vean que sigue A, y entonces aquí ya viene uno que trae la U, perdón, las 3 U, que esto es una lisina. Y ahí se van a ir pegando y se van a ir uniendo. Y conforme se van uniendo esos aminoácidos, ellos van a ir conformando lo que va a ser la proteína. ¿Qué proteína? No lo sabemos. Puede ser diferentes tipos de proteínas. Esto va a estar determinado según la vía de señalización que se encuentre activa. Entonces, vamos a dar una relación con esto. Me preguntaban, profe, ¿cómo es que ocurre entonces el crecimiento del músculo en el cuerpo? Bueno, parte del asunto radica en esto que les estoy explicando. Cuando ustedes hacen ejercicio, por ejemplo, van a hacer pesas, terminan de hacer la sesión de pesas, se dan una serie de procesos de síntesis en donde se liberan una serie de factores, que son factores que inducen la síntesis de proteínas, no vamos a entrar en detalles para no complicar el asunto, pero esos factores, dentro de las cosas que hacen, es activar vías que favorecen la transcripción y la traducción del ADN. Entonces, vean, se inicia este proceso. Entonces, supongan, llegaron, entrenaron, empiezan su periodo de recuperación, ¿y qué ocurre en ese cuerpo? En ese músculo. Comienzan a activarse estas vías y se dan señales. Se inicia la transcripción. ¿Transcripción de qué? La transcripción de la secuencia de ADN específica que me va a ayudar a sintetizar proteínas musculares para que mi músculo crezca. Entonces se genera un ARN mensajero, se ponen en acción los ribosomas, estos ribosomas traducen ese mensaje y esto que está pasando aquí lo que hace es que comienza a convertir o a producir los aminoácidos que van a permitirme generar proteínas musculares. ¿Cuáles proteínas musculares? Miosina, titina, actina, que son, no las han visto todavía, pero son proteínas que están involucradas en la contracción muscular y que van a permitir que se dé el engrosamiento del músculo. Y eso es lo que la gente nota como hipertrofia. O sea, lo que está ocurriendo es que está aumentándose la síntesis de proteínas en el músculo gracias a la activación de estas vías que les estoy mostrando. ¿Queda clara la idea más o menos de esta explicación? Profe, entonces a la hora de que se traslada, bueno, se hace la traducción, ¿verdad? Del ARN mensajero. Ok, a lo que me refiero es que quiero como conectar lo de lo que estaba diciendo sobre el engrosamiento muscular. Entonces, se hace la traducción y simplemente así funciona y, o sea... Cada vez que usted hace ejercicio, cuando hace ejercicio contra resistencia, usted está generando tensión mecánica en el músculo y la tensión mecánica activa una serie de vías de señalización en el músculo que van a desencadenar que se sinteticen estos aminoácidos. ¿Me explico? O sea, el estímulo es determinante en el tipo de respuesta que vamos a obtener. Si usted genera tensión mecánica sobre el músculo, va a activar vías de señalización que van a favorecer estos procesos de síntesis, bueno, de transcripción y traducción para la síntesis de proteínas musculares que favorecen el engrosamiento del músculo, por decirlo así. ¿Sí me explico? Profe, eso, Esto, sí. perdón, ¿eso para cualquier actividad física o solo para fuerza? En realidad, digamos, el principal estímulo para que se dé la síntesis de proteínas musculares es el aumento en la tensión mecánica del músculo. Y eso generalmente ocurre de manera predominante con el ejercicio de pesas. El ejercicio de dominancia aeróbica, llámese correr, nadar, andar en bicicleta o similar, puede inducir un poco esto, porque sí lo hace, pero no es prioritario. O sea, ese ejercicio induce otras vías de señalización que producen otras adaptaciones. Por eso les digo que el estímulo es clave en saber qué tipo de respuesta se genera. Si yo, por ejemplo,
corro, el estímulo en el músculo es distinto a que si alzo pesas. Entonces, la vía de señalización que se activa es diferente y por lo tanto la adaptación que obtengo va a ser distinta. Lo mismo, por ejemplo, si como lo que decía, no es lo mismo si como una grasa, que si como un carbohidrato, que si como una proteína, va a ser distinto la vía de procesamiento, ¿verdad? Que va a darse en función al alimento que estoy consumiendo. Lo mismo pasa con lo que estoy diciendo del ejercicio, pero esto también pasa con otra serie de procesos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esas vías son como, son parte del proceso que ayuda a adaptar el músculo a los diferentes estímulos, Total, ya sea de fuerza, que es la principal vía, o con los otros que usted mencionó, correr, total, nadar, andar en bici. total. Supongámoslo, saquémonos de otro ejemplo. Digamos que usted es una persona que hace, que corre, que nada, qué sé yo. Y entonces, dentro de las adaptaciones, es que aumentan las proteínas mitocondriales. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? En las células. ¿Quién sintetiza las proteínas? Necesita la información del ADN y que está en el núcleo. Entonces, este proceso que está acá va a pasar igual, pero para que las mitocondrias tengan un mayor número de proteínas o lo que les decía de las enzimas. Ustedes dicen, profe, ¿cómo es que aumenta la cantidad de enzima, digamos, porque hago ejercicio? Ok, es por esto, porque entonces hay un estímulo que induce una vía de señalización para que se favorezca o se estimule la síntesis de una enzima en particular. ¿Qué es una enzima? Una proteína. ¿Cómo se sintetiza una proteína? La imagen que están viendo en la pantalla. Entonces, todas las proteínas de su cuerpo, todas las enzimas, todo ese tipo de cosas se sintetizan a partir de un mecanismo como este. ¿Qué es lo que determina que se haga una cosa o la otra? El estímulo que se esté dando al cuerpo. Si es un estímulo determinado, voy a obtener una respuesta determinada. De ahí también lo que les decía, que el cuerpo humano es un sistema determinista. Si yo genero A, voy a obtener B. No es A y luego obtengo C, no, es B siempre. Porque es de esa manera como funciona el cuerpo. Entonces también pueden irse imaginando y viendo esas cosas. Entonces ustedes dicen, ok, entonces vamos a poner otro caso que fuera el ejercicio. Si ustedes sufren una herida, ¿verdad? Y ustedes han visto que su tejido comienza a recuperarse y se comienza a cerrar la herida. ¿Eso qué es lo que está pasando? Bueno, en su cuerpo lo que está ocurriendo es que se están sintetizando una serie de proteínas y van generando los tejidos para que esa herida se vaya cerrando. Porque uno dice, ¿cómo es que se regenera el tejido? Bueno, porque se sintetizan proteínas o se invierten, o sea, se está invirtiendo energía en formar esas proteínas, esos aminoácidos que eventualmente van a ir formando proteínas y van a ir cerrando la herida que usted tiene ahí. Y eso en parte está mediado por procesos como el que están viendo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Ok, sigo entonces. Eh, obviamente este proceso no es infinito, sino que tiene una señal que hace que termine el proceso. Entonces, en estas secuencias, para que quede claro, que ustedes están viendo aquí estas tres secuencias, esta secuencia eh, es una secuencia para un aminoácido, pero hay una secuencia de iniciación y una secuencia de finalización. ¿Qué quiero decir con esto? En el ARN, que es esto que está acá, las primeras tres bases sirven como secuencia de inicio. O sea, es lo que le dice a los ribosomas, iniciemos, y uno dice, bueno, ¿y cómo saben dónde parar? Porque los últimos tres digamos, los últimos tres bases nitrogenadas de esa ARN mensajero tienen el código de decir hasta aquí, y ya para el asunto, y entonces acabó. Pero entonces, esa es la forma en que, de forma muy a grosso modo, porque esto es un poco más complejo, se sintetizan las proteínas en el cuerpo. Luego aquí viene lo de la síntesis de proteínas, explicado del proceso de traducción, que fue lo que estábamos ahorita hablando, y ahí también lo pueden leer. Pero luego lo que me queda para terminar es decirles que, perdón, las proteínas pues también pueden sufrir procesos de catabolismo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo utilizar las proteínas para la producción de energía. Hay dos formas, por desaminación oxidativa o por transaminación. ¿Qué significa esto? Aquí está la explicación. Cuando hablo de desaminación, es que se remueve el grupo amino y se reemplaza con un oxígeno. O sea, vamos a ver si en esta imagen está el ejemplo, creo que sí. En esta no estaba. Creo que en esta no estaba. Bueno, sí, pero es la inversa. Perdón, es que en este caso, van a disculpar.
En este caso más bien es una transferencia de aminoácidos, entonces no me va a servir, va a ser más bien la segunda. Ok, pero voy a aclararlo. Entonces repito, en desaminación oxidativa lo que pasa es que el grupo amino, ¿verdad?, se quita y se le pone un oxígeno. Entonces, eso hace que se convierta en un cetoácido. Entonces, insisto, tengo mi aminoácido y digo, yo, profe, ¿qué pasa con el aminoácido? Que el aminoácido, entonces, lo que ocurre es que tiene un grupo amino. Ese grupo amino se le va, se le pega un oxígeno y de esa manera puede entrar ya a metabolizarse. Porque recuerden que los cetoácidos, bueno, cuando vimos lo de los cuerpos cetónicos, esos cetoácidos pueden entrar a los músculos, por ejemplo, y ser utilizados como sustrato energético para la producción de ATP. Entonces, un mecanismo es que un aminoácido pierde su grupo amino, se le pega un oxígeno, se transforma en un cetoácido y pueda ser metabolizado en diferentes tejidos. La otra opción que hay es que sufra transaminación. ¿Qué es eso? Que es la transferencia del grupo amino de un aminoácido a otro aminoácido. Eso sería aquí. Okay, entonces vean, aquí tienen alfa-cetoglutarato y aquí tienen un aminoácido, ¿no? El aminoácido. Entonces, este proceso de transaminación, ¿qué significa? Que este grupo amino de este aminoácido va a pasársele al otro compuesto. Entonces convertimos este aminoácido, quedó en un cetoácido, ¿verdad?, y este de acá se convirtió ahora en un aminoácido. ¿Me explico con esa idea? Sí, profe. Yo no entendí, profe, muy bien. Repito, entonces, esto es un aminoácido, ven que aquí tiene el grupo amino. Este no es un aminoácido todavía, es alfa-cetoglutarato, no es un aminoácido. Y lo que ocurre es que, como dice aquí, es la transferencia del grupo amino de un aminoácido a otro aminoácido. Entonces, aquí tengo el alfa-cetoglutarato. Entonces vamos a transformar este compuesto en otro aminoácido distinto. Entonces vean, este compuesto le cede, ¿verdad?, el grupo amino y lo pega acá. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos un aminoácido distinto y aquí me quedó un cetoácido. ¿Sí me explico? O sea, es que yo tengo dos aminoácidos. Este aminoácido le va a ceder el grupo amino a este de acá. Entonces, este se va a transformar en otro aminoácido diferente y este de aquí quedó en un cetoácido. ¿Sí me explico? Ok, nada más le pasa el grupo amino. aminoácido al otro El grupo y amino, queda el grupo como amino. que, bueno, sí, le pasa el grupo amino y en vez, digamos, el aminoácido que lo dio queda como ketoácido Ajá. y el otro tiene dos aminoácidos nada No, más. el otro ahora es un nuevo tipo de aminoácido. Ah, ok. Entonces, una pregunta, ¿por qué en el aminoácido Ujú. a la derecha tiene un hidrógeno y después tiene en el cetoácido dos enlaces con un oxígeno? Pierde el enlace en el proceso por la reacción, pierde este hidrógeno y gana un oxígeno con un enlace doble. Entonces ves que aquí tenía un enlace y otro enlace. Entonces estos dos enlaces ahora están representados por este enlace de acá. Con el oxígeno. Ok, ok. Profe, ¿de dónde viene ese oxígeno? Recuerden que el oxígeno, digamos, que nosotros inhalamos y todo, y que llega a los diferentes tejidos, ese oxígeno, recuerden que sirve como aceptor de electrones, ¿verdad? Entonces, en muchos procesos también está involucrado, digamos, en otras reacciones químicas o metabólicas, para la conformación de otro tipo de moléculas, como es este caso. Vean que tanto en la diseminación oxidativa como en la transaminación hay participación del oxígeno. Entonces, ese oxígeno es del que se encuentra disponible en los diferentes tejidos por el proceso de respiración. Ah, ok. Ujú. Ese proceso de desaminación oxidativa y terminación se hace al mismo tiempo los dos. ¿Perdón? Los procesos se hacen al mismo tiempo los dos. Pueden ocurrir en algunos casos que sean, o sea, que ocurran de forma paralela, o sea, que se estén dando tanto una desaminación como una transaminación, o en algunos casos no necesariamente. Ahora, tal vez no, para aclarar, en este ejemplo específico que yo le estoy dando, sí pasa eso, porque vea que yo estoy sustituyendo. Vamos a aclararlo porque es una buena pregunta. Yo tengo aquí el aminoácido, y vean que aquí está mi grupo amino. Yo lo estoy sustituyendo
por un oxígeno. Esto correspondería a una desaminación oxidativa. Pero al mismo tiempo, al ceder este grupo amino a otro aminoácido, estoy haciendo transaminación. Ok, profe, entonces digamos, la desaminación oxidativa no requiere transaminación, pero la transaminación sí requiere que suceda también la desaminación. No me gustaría tal vez verlo de esa forma. Tal vez lo que más me interesa por ahorita es que ustedes tengan claro que cuando yo, digamos, yo quiero utilizar una proteína, un aminoácido como sustrato energético, ¿verdad? Si lo quisiera usar como sustrato energético, las opciones que tengo, o sea, las opciones que tengo en el proceso es que mi aminoácido pierda su grupo amino y lo sustituya por un oxígeno, esa es una opción, ¿verdad? O sea, que esta es la opción viable, o sea, que el grupo amino se pierda y se sustituya por un oxígeno. Eso puede ocurrir de dos maneras, o sea, que ocurra nada más la sustitución simplemente, ¿verdad? Con el oxígeno por otro proceso metabólico que no estamos viendo, o que en el proceso esté participando una reacción de transaminación, que es lo que estamos viendo en el ejemplo de acá, que es que mi aminoácido está perdiendo este grupo amino, se lo cede acá, este otro aminoácido, y a la vez él gana el oxígeno y se convierte en un cetoácido. Ah, ok, digamos, no necesariamente tiene que suceder la transaminación. No necesariamente. De hecho, digamos, tal vez y para aclararlo con esta imagen. Vamos a ver, ustedes pueden tener aminoácidos que son aminoácidos glucogénicos, o sea, que pueden utilizarse directamente para sintetizar glucógeno, otros que son cetogénicos, como los ejemplos que acabamos de ver, para transformar en cetoácidos y que eso permita la generación de energía, o algunos que entran directamente al ciclo de Krebs. Por eso les decía que no me gusta tanto verlo así como que tiene que pasar una cosa a la otra, no necesariamente. Pero lo que sí yo necesito que quede claro es que ustedes digan, ok, ¿qué forma tiene un aminoácido para que yo pueda metabolizarlo y comenzar a obtener la energía de él? Por dos procesos. Transaminación, que es que cambian su grupo amino por el grupo amino de otro, o sea, le ceden el grupo amino de ellos a otro aminoácido, eso es una forma. O la otra forma es lo que les decía de la parte oxidativa, que es que sustituyan el grupo amino de ellos con un grupo oxígeno. Y de esa manera entonces se transforma en un cetoácido y puede ser utilizado también en el metabolismo. ¿Los dos procesos pueden estar ligados? Los dos procesos pueden estar ligados. ¿Siempre es así? No necesariamente siempre es así. ¿Estamos claros o todavía no queda clara la idea? Profe, y ahora sí, gracias. Sí. Todo bien, profe, gracias. Pero entonces vean este asunto. Los aminoácidos, entonces yo puedo utilizarlos para formar cetoácidos, ¿verdad? Y que entonces me sirvan por esa vía que habíamos visto con la parte de los lípidos. O también que sean aminoácidos glucogénicos. ¿Qué quiere decir esto? La alanina es un aminoácido que puede ser llevado al hígado y convertido en glucógeno directamente. Y eso sería un proceso, ¿cómo se llamaría ese proceso? De transformar la alanina en glucógeno. Glucogénesis, Casi, pero no. glucólisis. Ah, no. Gluconeogénesis. Gluconeogénesis, exacto. ¿Por qué razón? Porque está creando glucógeno de otras moléculas, De otras moléculas que no son, que no son sí, Que casi, no son glucos. carbohidratos. que no son carbohidratos, exacto. O sea, sí que no son glucosa, pero que no son carbohidratos en general. Entonces, cuando se sintetiza glucógeno a partir de moléculas que no son carbohidratos, es gluconeogénesis. Entonces, si yo logro transformar un aminoácido o hacer que un aminoácido se pueda así transformar, digamos, o convertirlo en glucógeno, es un proceso gluconeogénico, porque es convertir glucógeno a partir de algo que no es un carbohidrato. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, dicho eso, entonces,
esta imagen en realidad lo que involucra, o lo que busca nada más es que vean que hay diferentes tipos de aminoácidos. Los que están en color resaltado es porque son, bueno, no vamos a entrar en esos detalles, perdón. El punto es que estos aminoácidos que están acá, todos estos que son esos cuadritos, es para que vean en los puntos donde pueden participar en, en el metabolismo, digamos, para la síntesis del ATP, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que ustedes pueden tener aquí, no sé, aminoácidos que sirvan para la síntesis de acetil-CoA, o algunos que sirvan para la síntesis del piruvato, o del glutamato, o que entren y formen directamente un compuesto del ciclo de Krebs, como succinil-CoA. O sea, todo eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que los aminoácidos sí tienen diferentes vías para la síntesis de ATP. ¿Se utilizan los aminoácidos principalmente como sustrato energético? No. ¿Se usan? Sí se usan, pero no son, no, la principal función de los aminoácidos no es ser fuente de energía, sino que sirvan para la síntesis de proteínas. ¿Cuándo tendemos a utilizar los aminoácidos como sustrato energético? Si hay un exceso en el consumo de proteína, pues probablemente se tienden a utilizar más, o cuando hemos depletado nuestras reservas de glucógeno y comenzamos a utilizar ya otros sustratos, entonces empezamos a utilizar, por ejemplo, los aminoácidos, ¿verdad? Disponibles, o las proteínas que estén disponibles y comienzan a metabolizar. Pero no es lo usual. No es, digamos, no es lo prioritario. Pero siempre que hacen ejercicio, créanme, una pequeñita parte de la energía que están generando es a partir de aminoácidos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Seguros, seguras? Bueno, esta imagen, no, tranquilo, no, eso no es necesario que lo vean. Y con eso entonces yo termino esa parte de la clase. Para que quede más claro, antes de apagar la grabación, a nosotros nos haría falta ver la integración del metabolismo. No lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Prefiero haber invertido el tiempo que invertí con ustedes, como con las preguntas que ustedes tenían, tratando de que quedaran claras algunas cosas o curiosidades que a ustedes les llamaban la atención, que estaban vinculadas con lo que estábamos viendo de metabolismo y que en parte era integrar, como lo que me preguntaron de por qué, o sea, cómo es que entonces pierdo grasa cuando, o sea, cuando hago ejercicio, o por qué gano músculo. Entonces, esa parte es como la integración real de esto que estamos viendo, porque entonces esto que acabamos de hablar y discutir, ¿verdad? De que, bueno, cuánto ATP y el metabolismo y esto, ustedes después, la idea es que se planteen esas preguntas y decir, ok, entonces, ¿cómo es que mi músculo crece? Bueno, es por el proceso de síntesis de proteínas que vimos en la clase de síntesis de proteínas. No conozco toda la vía porque no hemos visto ese detalle, pero ya tengo claro un poco el panorama de qué es lo que pasa. ¿Cómo es que pierdo grasa? Cuando la gente dice, es que quema grasa. No, no quema grasa, usted la oxida. ¿Y cómo se oxida? Porque hay un proceso de lipólisis, de donde entonces se van por una serie de reacciones enzimáticas, ¿verdad? Vamos a ir movilizando los ácidos grasos a través del torrente sanguíneo, llegan al músculo o a los diferentes tejidos y ahí son utilizados, ¿verdad? Y convertidos en, bueno, en ATP y en otros subproductos como agua y dióxido de carbono y demás. Entonces, ese tipo de cosas es como lo que al final es la integración de la materia. Entonces, sus preguntas servían como para esa parte. Igual el otro semestre, cuando ya en fisiología del ejercicio, en fisiología del ejercicio hay una clase de metabolismo, entonces ahí vemos como la integración de esta parte nuevamente. Pero preferiría como que quedáramos claros con bien metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces para efectos del examen, que eso también lo pueden Por mí preguntar. todo claro, profe. Ok. Igual, recuerden, si algo no queda claro y ustedes quieren estudiar la materia después porque no se les facilitó como les hice la explicación, pueden consultarme, me escriben o demás. Porque yo sé que a veces siempre quedan dudas o preguntas, entonces ahí con toda confianza. Y para que quede claro para el examen, ¿qué entra entonces para el examen? Las tres, o sea, las clases que vimos: introducción a la fisiología, introducción al metabolismo, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos y metabolismo de proteínas. La parte de una integración no entra, o sea, no se los voy a tomar en cuenta. Profe, si no me equivoco, la presentación de introducción a la fisiología no está en mediación. Creo que ya está, Ok. creo. Es que fue ayer en la noche que me fijé, Bueno, que no sé, estaba repasando. pero igual voy a revisar. Pero bueno, voy a parar la grabación.